Buenos días, esta es una lectura de la revista América ha abierto los ojos y romperá sus cadenas. Yo soy Sara Angélica y yo voy a hablar sobre la descolonización de América fundamentada en la filosofía de la liberación. Bueno, empezaré diciendo que la descolonización de América se empieza a partir de la valoración del pensamiento latinoamericano, enunciándose donde nos situamos. Debido a la conquista, las modificaciones culturales y civilizacionales, se ha generado una reivindicación por parte del latinoamericano con sus raíces. Es una constante búsqueda de identidad, fruto de la diversidad cultural que habita en la región, en la búsqueda de lo propio, de lo que habita a nuestro alrededor y evitar el pensamiento eurocéntrico en todas las disciplinas, como es la educación, la ciencia, la economía, la epistemología, pero no menos importante, la cultura. El tema de la colonización estuvo ligado al esclavismo ejercido en 1492. Con el paso del tiempo, en América Latina pasó por un proceso de emancipación de España, pero después lastimosamente se cae en un neocolonialismo. Es por eso que los países del Caribe han tomado más conciencia sobre este tipo de filosofía, porque ellos fueron los últimos en descolonizarse. Según Dussel, es un insulto que le llamemos descubrimiento de América a la invasión de América, pues hubo un genocidio de indígenas y la explotación de territorios latinoamericanos. Y esto es una revisión por la lucha de la libertad de miles de culturas latinoamericanas. Latinoamérica, alienada a la diferencia inminente por un conjunto de países pobres de los que no logran hallar el resultado correcto de las recetas ejercidas por Occidente, está condenada a dar saltos de gritos de liberación por luchar en su autonomía. Una nueva política futuro debe promover la cultura y la ciencia y la economía descolonizada. Es por eso que el poder es obedecer las necesidades del pueblo, es decir, escuchar al pueblo. Y es por eso que la praxis de la descolonización se ejerce en la política, pues la política es sujeto del pueblo, y la voluntad de la vida es el pueblo que quiere vivir. Las políticas extranjeras hacen un consenso sobre América Latina, tratando de poner las llamadas recetas a las que Feynman hace cuando no tratan de imponerse ante el pueblo. No obstante, el pueblo latinoamericano tiene conciencia y autonomía, pues Occidente sigue subdesarrollando civilizaciones a su placer. Es aquí que surge la filosofía de la liberación, planteada en 1971 a partir de la conciencia de la injusticia estructural que entonces oprimía a la mayoría de los sectores populares en Latinoamérica. Actualmente, la exclusión es vista como una injusta y como creadora de víctimas aún en la explotación y una globalización promovida según la ideología neoliberal. Este pensamiento afirmó a modo de manifiesto de entre filosofar, no parte del yo trabajo, yo conquisto, yo pienso, sino de los pobres y los oprimidos y la praxis de la liberación, tomando en serio los condicionamientos epistemológicos y políticos del pensar mismo. Bueno, en la historia de Latinoamérica está envuelta en un conflicto el cual es un dinamismo de lucha por muestra de autonomía, deslindándose de lo que las grandes potencias nos proponen. Es así que Latinoamérica está ahora en duda, adopta modelos económicos y políticos de Occidente, el lenguaje para aprender sobre una cultura tan ajena que nos rodea. Casi todo elemento se considera universal en este caso y Latinoamérica es ajeno a lo que estipula la sangre del Occidente. Y ante este retroceso mundial por parte de las civilizaciones surge un análisis colectivo sobre la historia de la liberación de cada pueblo. Cuando se luchaba por una libertad no se considera un suceso histórico, hasta pasados los años en que se pudieron revisar los acontecimientos. Bueno, y es así como Latinoamérica está rompiendo las cadenas de su pasado, presente y futuro. Es autónoma y rica en cultura. Es la madre de tantas corrientes filosóficas. Y aquí que la solución es una revolución cultural, es decir, una dignificación de la cultura madre, el honor patriótico y el honor de aprender por el país. Muchas gracias. Yo soy Naomi Itzel Pérez Torres y les voy a hablar de la descolonización de la educación en América Latina. La descolonización educativa en América Latina requiere comprender cómo el sistema escolar reproduce la colonialidad del saber, tal como lo definió Aníbal Quijano. Este sociólogo peruano señala que la colonialidad del saber evidencia la supervivencia del legado colonial en los dominios del conocimiento. Solo se considera legítimo el saber eurocéntrico, mientras que los conocimientos locales son invisibilizados. Desde esta perspectiva, las escuelas latinoamericanas han heredado un currículum y unas metodologías formadas en la matriz colonial, como lo son marcos teóricos occidentales, fragmentados y positivistas que clasifican los saberes no occidentales como primitivos o no científicos. Desde la filosofía de la liberación, Enrique Dussel también enfatiza que el giro epistemológico debe partir de la voz del otro reprimido
indígenas, campesinos, mujeres y otros excluidos, en vez de seguir la totalidad eurocéntrica. En la educación, eso implica reconocer a los estudiantes y comunidades como sujetos activos de conocimiento y escuchar críticamente sus experiencias como fundamentos de un saber emancipador, no meramente repetir un discurso. Colonialidad en el currículum. El currículum escolar tradicional en América Latina está plagado de los contenidos eurocéntricos. La historia oficial enfatiza la colonización y las figuras europeas. Las ciencias se presentan como universales sin referenciar aportes locales y las literaturas foráneas ocupan la mayor parte del canon. Este enfoque reproduce la noción colonial de que la cultura moderna proviene de Europa y que los saberes autóctonos solo tienen valor patrimonial o folclórico, nunca científico. Parafraseando a Catherine Walsh, urge desconstruir la idea de que la occidental es válido y revalorar saberes propios como el conocimiento indígena, campesino, popular y afrodescendiente deben incorporarse como fundamentos del currículum. En educación, eso significa más allá de horas aisladas de etnografía o de clases con idioma nativo. Se trata de reescribir contenidos enteros desde la mirada de América Latina. Por ejemplo, el enseñar historia no solo narrar la conquista desde el punto de vista europeo, sino que incorporar relatos indígenas. Así se rompe la visión monocultural y se reconstruye un currículum situado en las realidades locales, plural y consciente de su propia historia. Prácticas pedagógicas de la opresión a la liberación. Los métodos pedagógicos convencionales suelen reproducir la lógica autoritaria colonial, aprendizaje memorístico, relación bancaria profesor-alumno y evaluación unívoca. Paulo Freire denunció esta educación opresora. En ella el educador impone la verdad y los educados reciben pasivamente. En la práctica esto significa romper las clases verticales y proponer espacios participativos. De igual modo, Catherine Walsh plantea una pedagogía decolonial que reconoce múltiples formas de saber y promueve la autonomía de los educados. En las salas de clases de colonia, maestro y alumnos aprenden los unos de los otros, valorando las lenguas indígenas, y se recurren a saberes comunitarios como arte, música y relatos, promoviendo actividades colectivas vinculadas al territorio. Institucionalidad educativa y resistencias. Las instituciones educativas como ministerios, universidades, etc., también participan de la colonialidad. La UNESCO y organizaciones internacionales han difundido modelos modernos de educación, por ejemplo, estándares de competencia, que pueden coartar iniciativas locales imponiendo un saber hegemónico global. Por eso los movimientos de educación indígena, campesina y popular han insistido en crear espacios autónomos, como escuelas bilingües, universidades indígenas o programas comunitarios donde gobiernen criterios propios. Aunque el Estado proclama fines interculturales o de inclusión, persisten campamentos de nobleza académica que exigen diplomas oficiales y olvidan las necesidades concretas. Por ello, descolonizar la educación también implica cambios en procesos de gestión y evaluación. Hacia una educación liberadora y situada. En síntesis, una educación descolonizada conlleva transformar un currículum y métodos para que reflejen las realidades latinoamericanas. Entre estas podemos encontrar propuestas como el currículum situado o incorporar contenidos vinculados a las historias, idiomas y cosmovisiones latinoamericanas. Por ejemplo, enseñar ecología basada en saberes campesinos o analizar literatura regional junto a la universal. También está la pedagogía crítica y dialógica, adoptar modelos formativos inspirados en Freire y Walsh, donde el diálogo, la crítica y la reflexión sean centrales. Y por último, reforma institucional. Aquí se ve y se quiere promover políticas educativas participativas y plurinacionales, reconociendo legalmente la educación intercultural bilingüe y acenar recursos muy reales. Estas rutas convergen hacia una escuela que deja de ser un espacio de colonización mental y se vuelve generadora de lo que es el conocimiento emancipador. Política occidental. La política occidental contemporánea, dominada por el modelo neoliberal, generó profundas transformaciones económicas y sociales que, lejos de promover el bienestar colectivo, instauraron un sistema de precariedad estructural y de la desigualdad legitimada. La máquina infernal del capitalismo financiero. Bourdieu describe el sistema neoliberal como una máquina infernal que impone una lógica de rentabilidad inmediata a costa del bienestar de los trabajadores. En este nuevo régimen, el capital está controlado por los inversores institucionales como fondos de pensión y compañías de seguro, en el que exigen beneficios exorbitantes que las empresas solo pueden alcanzar, reduciendo empleos y salarios, y este proceso desplaza el riesgo hacia los trabajadores, instaurando un sistema de inseguridad permanente que mina su estabilidad vital.
La inseguridad, lejos de ser una falla del sistema, se convierte en un instrumento de control, la denominación por la precariedad. A raíz de esto se cree que se ha instituido un régimen económico que es inseparable de un régimen político, el cual está fundado sobre la institución de la inseguridad. La precariedad como modo de dominación, este nuevo orden no solo transforma las condiciones económicas, sino que se introduce una forma de dominación basada en la precariedad. Autores como Bourdieu advierten que el miedo al desempleo, la temporalidad de los contratos y la presión constante han sustituido las garantías del modelo de Fordista anterior. La precariedad se convierte así en un instrumento de control social. Quienes trabajan lo hacen bajo amenaza constante y quienes no tienen empleo son marginados estructuralmente. Además, esta precariedad ya no es circunstancial, sino estructurada y organizada, ya que afecta incluso a los trabajadores calificados y se manifiesta en sectores como el telemarketing, donde las condiciones recuerdan al taylorismo clásico, pero aplicadas a nuevas tecnologías. Una nueva dualidad social. La política occidental ha consolidado una economía dual, una minoría globalizada, altamente calificada y conectada, frente a una mayoría excluida sin carrera ni futuro. Esta dualización genera una sociedad fracturada donde las oportunidades se concentran en los sectores privilegiados, mientras que amplias capas de la población son condenadas a trabajos mal pagados, sin estabilidad ni reconocimiento. Este fenómeno no solo afecta las condiciones materiales, sino también las simbólicas, ya que los excluidos son culpabilizados por su situación mediante una lógica meritocrática que cubre una desigualdad estructural. Un ejemplo puede ser la informática. Mientras que pocos son interactores con dominio técnico y acceso privilegiado, la mayoría no son interactuantes subordinados como operadores de soporte o trabajadores temporales. Esta dualidad tecnológica refleja una distribución desigual del capital cultural. La legitimación de la desigualdad. Uno de los aspectos más perversos del sistema es que la desigualdad no solo se impone materialmente, sino que se justifica simbólicamente a través del discurso del mérito y la inteligencia. A través del discurso del mérito y la inteligencia y el capital cultural se justifica la exclusión como si fuese una consecuencia natural de la inferioridad individual, y se produce una sociodicea basada en el capital cultural, donde los pobres no son considerados víctimas de un sistema injusto, sino responsables de una situación por falta de capacidad o esfuerzo. Este racismo de inteligencia refuerza la exclusión y legitima el litilismo de quienes controlan el capital tecnológico, económicos y simbólicos. Una propuesta para resistir: el intelectual colectivo. Ante este panorama, Bourdieu no solo limita la denuncia, propone construir un intelectual colectivo intervencional compuesto por investigadores, activistas, sindicatos y asociaciones, capaz de elaborar un pensamiento crítico, alternativo y capaz de ofrecer una alternativa crítica a la hegemonía liberal. Este nuevo actor colectivo debería ser capaz de intervenir en el debate público con herramientas científicas y éticas, en oposición a la despolitización promovida por la tecnocracia liberal. Para él, la ciencia no debe mantenerse neutral ante las injusticias, sino participar activamente en la transformación social, y su propuesta implica inventar una nueva forma de hacer política basada en la razón, la cooperación y la participación democrática desde la base. El siguiente artículo se llama Descolonizar el pensamiento, América Latina y su búsqueda de identidad. Aquí nos dice que aunque hace más de 2 siglos que América Latina se liberó políticamente de Europa, pues muchas ideas, estructuras y costumbres que gobiernan nuestras vidas siguen teniendo un origen colonial. Pues, ¿cómo es esto posible? El sociólogo peruano Aníbal Quijano lo llamó la colonialidad del poder, una forma de dominación que pues no necesita ejércitos, sino que se infiltra en nuestra forma de pensar, en lo que valoramos y en cómo entendemos al mundo. Aníbal Quijano explicó que la colonización no terminó con las independencias políticas del siglo XIX. En su lugar dejó una huella más profunda y persistente, una forma de organizar el mundo y nuestras vidas que coloca a Europa como el centro y modelo de lo moderno, lo desarrollado y lo superior. Esta lógica eurocéntrica se refleja en la economía, en la educación, los medios de comunicación y hasta nuestras ideas de belleza y también de progreso. A esa estructura duradera la denominó Quijano como colonialidad del poder. Es importante aclarar que la colonialidad no es lo mismo que el colonialismo. Mientras el colonialismo fue solo una etapa en una historia concreta, la colonialidad pues sigue siendo vista actualmente, disfrazada de normalidad
y pues se trata de una estructura mental y social que clasifica a las personas según su origen, color de piel, idioma o cultura. Han tenido jerarquías impuestas desde hace más de 500 años. Esto es la colonialidad. Y pues bueno, también nos menciona cómo nos afecta a día de hoy pues la colonialidad, ¿no? En la educación, cuando los planes de estudio ponen de prioridad a la historia y el pensamiento europeo, relegando o incluso invisibilizando los saberes indígenas, afrodescendientes y latinoamericanos. En los medios de comunicación, donde los estilos de vida europeos o estadounidenses se presentan como modelos a seguir, mientras se minimizan o ridiculizan las culturas originarias y populares. En la economía, cuando se imponen políticas neoliberales diseñadas en organismos internacionales que responden a intereses del norte global, perpetuando la desigualdad y la dependencia. Como Quijano plantea que debemos recuperar otras formas de conocimiento y organización social, especialmente aquellas que han sido silenciadas. Los saberes indígenas, afrodescendientes y populares. Propone una descolonización del saber, lo que implica valorar los conocimientos propios, replantear las estructuras políticas y económicas, y sobre todo pensar desde América Latina, no desde Europa. A la vez, Aníbal Quijano nos ofrece una herramienta para entender por qué, a pesar de la independencia, seguimos bajo un sistema de pensamiento impuesto. Reconocerlo es el primer paso del cambio. La descolonización empieza por atreverse a pensar desde cero.